Bueno, en esta ocasión vamos a empezar hablando de cardiología, de lo que sería el sistema especializado de conducción cardíaca y vamos a iniciar para dar un breve repaso de las generalidades del corazón, como diciendo que la bomba cardíaca está formada por 4 cavidades, 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que van a funcionar como 2 bombas en serie, trabajando al unísono y manteniendo cada una de ellas un circuito. Corazón derecho conformado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, junto con las venas cava superior, cava inferior, y van a formar el circuito menor o circulación pulmonar junto con arterias capilares y venas pulmonares. El corazón izquierdo junto con arterias y venas también van a formar lo que es el circuito mayor o circulación sistémica. El movimiento de la sangre va a ser en un sistema cerrado, conformando así, llegaría iniciando el ventrículo izquierdo. Van a salir a través de la válvula aórtica y se eyecta a través de la arteria aorta. Estas recorrerían todos los vasos sanguíneos sistémicos hasta volver a la aurícula derecha por la vena cava inferior y vena cava superior. La válvula tricúspide y llegan al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasan por la arteria pulmonar para ir a los pulmones a través de la válvula pulmonar. Ya de los pulmones por la vena pulmonar cayendo a la aurícula izquierda, iniciando de nuevo el ciclo pasando de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, repitiéndose sucesivamente este ciclo, este circuito cerrado para tener un buen funcionamiento del corazón y sistémicamente pues de todos los órganos. Hablando del funcionamiento del corazón, podría considerarse como lo que es una bomba electromecánica, porque una bomba electromecánica pues es decir, es un sistema que genera de forma automática el impulso cardíaco y lo transmite a todas sus células de trabajo. Va a generar el impulso cardíaco y lo transmite. El músculo cardíaco es un músculo excitable y los miocardiocitos presentan características que van a ser exclusivas, es decir, las células cardíacas presentan características muy exclusivas y peculiares. ¿Cuáles son esas características? Pues que son automáticas y son rítmicas. Automáticas es decir que son capaces de contraerse sin ningún estímulo externo. Y el ser células rítmicas es que les permite que mantengan una frecuencia de contracción suficiente para mantener la actividad de bombeo sin detenciones que pudiera poner en riesgo la supervivencia del organismo. Estas dos características no van a ser observables en la mayor parte de las fibras cardíacas, pero sí va a subyacer en todas ellas. Hay propiedades eléctricas del corazón que las hace autoexcitables o automáticas, que ya les comentaba, y la capacidad de ser rítmicas. La capacidad de despolarizarse y contraerse rítmicamente sin inervación se va a denominar ritmicidad miogénica. Ritmicidad miogénica. ¿Qué es la capacidad? Pues despolarizarse y contraerse rítmicamente sin inervación. Desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas se pueden distinguir dos tipos de fibras cardíacas, las automáticas y las de trabajo. Las automáticas son capaces de contraerse de respuesta lenta y las fibras de trabajo son de respuesta rápida. Estas son las que les decía, las automáticas o de respuesta rápida son capaces de generar el estímulo, y mientras que en un grupo de las de respuesta rápida o de trabajo no son automáticas y requieren un estímulo para su excitación. Las fibras automáticas van a generar ese estímulo para poder transmitirlo y son capaces de conducir el potencial de acción, mientras que las de trabajo solo en algunas ocasiones pueden funcionar de forma automática con un ritmo más lento que las automáticas.
Las fibras de cada región cardíaca se caracterizan por poseer un ritmo distinto. Las ventriculares son más lentas que las auriculares y no todas tienen esa capacidad de generar ese estímulo. En el nodo sinusal son las células que lo transmiten más rápidamente y lo generan también, y son las células llamadas marcapaso. La generación y propagación de un potencial de acción es posible por la existencia de este sistema especializado de conducción. Si no existiera ese sistema especializado de conducción, no sería capaz el corazón de generar y transmitir el estímulo nervioso, sino que necesitaría una inervación extrínseca para poder hacerlo. Y las fibras de este sistema que componen el sistema de despolarización es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, hablando en términos generales. Más adelante les voy a hablar acerca de cada uno de estos componentes del sistema de despolarización o del sistema especializado de conducción. Ya entrando aquí en materia, el sistema de conducción eléctrica del corazón permite que el estímulo generado aquí en el nodo sinoauricular, por tener la capacidad de generar el impulso más rápido, sea propagado y estimule el miocardio, causando su contracción. Esto va a consistir en una estimulación coordinada del miocardio que permite la eficaz contracción del corazón, permitiendo de este modo que la sangre sea bombeada a todo el cuerpo por este sistema cerrado que ya les comentaba anteriormente. El nodo sinusal es también llamado sinoauricular o de Katie-Flag o marcapasos del corazón. Está ubicado en la parte postero superior de la aurícula derecha, justo en la entrada de la vena cava superior, y tiene forma ovalada, es el más grande de los marcapasos, está irrigado por la arteria del mismo nombre, es decir, sinusal, y que va a ser a rama de la arteria coronaria derecha en el 60% de las ocasiones, o en el 40% de las ocasiones va a ser irrigado por la arteria circunfleja. Esto tiene importancia, es relevancia clínica, debido a que si tenemos un trombo o una isquemia una cardiopatía isquémica de la arteria coronaria derecha, en el 60% de las veces va a haber un daño del nodo sinusal debido a que está irrigada el 60% por esta arteria, y va a tener una rica inervación simpática y parasimpática. Desde el nodo sinusal el impulso eléctrico se desplaza diseminándose por las aurículas a través de las vías internodales, que es la vía internodal, las de Bachmann o anterior, el tracto internodal anterior, el internodal medio, que es el de Weckenbach, y el posterior o de Torel. Su consecuente despolarización auricular va a producir su contracción, ya que las aurículas se contraen primero que los ventrículos. En los adultos sanos, el nodo sinusal descarga una velocidad de 60 impulsos por minuto aproximadamente, que se define así el ritmo sinusal normal. Este se va a pasar por las vías internodales que ya les mencionaba, produciendo la despolarización auricular. Los 60 impulsos por minuto que yo les decía es como se le llama el ritmo sinusal normal, que se va a traducir en cuántas contracciones tiene el corazón por minuto, que me decíamos que de 60 a 100 es lo normal. Menos de 60 hablamos de una bradicardia, más de 100 taquicardia o de una taquicardia, y la onda que se va a estimular aquí en el nodo sinusal sinoatrial o de Katie-Flag va a pasar al aurículo ventricular. Aquí va a tener un ligero pausa o retraso de la despolarización para darle tiempo a las aurículas que se contraigan y después se contraigan los ventrículos. No sería compatible con la vida si las aurículas y los ventrículos se contrajeran al mismo tiempo. Entonces va a llegar
el estímulo al nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara. Esta es una estructura ovalada, un 40% del tamaño del sinusal, o sea, es mucho más pequeño que este, y va a estar ubicado en el lado izquierdo de la aurícula derecha, en el tabique interauricular anterior al orificio del seno coronario y encima de la inserción de la lámina septal de la válvula tricúspide. En el 90% de los casos, este nodo está irrigado por una rama de la arteria coronaria derecha, es decir, también nos va a dañar el nodo auriculoventricular si tenemos un daño en la arteria coronaria derecha. También va a tener una inervación simpática y parasimpática, pero hay una breve duda de este hecho, ya que está mucho más claro la intervención de este sistema en el nodo sinoauricular. Aquí la onda eléctrica, como ya les mencionaba, va a sufrir una pausa de aproximadamente 0.1 segundo y después el impulso cardíaco se va a diseminar a través de un haz de fibras. Este haz de fibras, que es un puente entre el nodo auriculoventricular y las ramas ventriculares. Este puente que está aquí es el que le vamos a denominar haz de His, que es irrigado por ramas de la arteria coronaria derecha y de la descendente anterior. El haz de His se divide en 4 ramas. En las ramas derecha e izquierda, y la rama izquierda se va a dividir a su vez en fascículo izquierdo anterior y fascículo izquierdo posterior. Necesitamos como el miocardio del ventrículo izquierdo es más grueso que el músculo del ventrículo derecho, necesitamos más inervación para este sitio, por lo que el haz de His, la rama del haz de His izquierda se va a dividir a su vez en un fascículo izquierdo posterior y en el posterior y el anterior. Desde donde el impulso eléctrico es distribuido a los ventrículos mediante la red de fibras que ocasiona la contracción ventricular llamada fibras de Purkinje. Estas pequeñas fibras son las fibras de Purkinje que van a ayudarnos a terminar de despolarizar el músculo cardíaco, por supuesto. En la mayor parte de los casos, las células que pertenecen al sistema de conducción del corazón están irrigadas por la arteria de las ramas coronaria derecha. Entonces, ya les decía yo que es muy importante decir que tiene un efecto negativo inmediato sobre la actividad cardíaca en este sentido. Vamos a hablar ahora, ya quedando muy claro, una recapitulación o un ejemplo de lo que sería la sistema de conducción, sistema especializado de conducción, con esta representación, que sería que el impulso nace en el nodo sinoauricular, parte por sus ramas de las de Bachmann y las vías internodales al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular sufre un pequeño retraso por ir por el tabique. Entonces, ya después se va a distribuir hacia los ventrículos para una perfecta despolarización y una consecuente contracción. Hay una cierta relación entre las ondas del electrocardiograma con los potenciales de acción de las células cardíacas. Representado así, la onda P del electrocardiograma coincide con la despolarización auricular, por lo que aquí tenemos la despolarización auricular a nivel de la onda P. Sabemos que el potencial de acción está dividido por 4 fases, que en la primera fase es una entrada masiva de sodio, cuando se despolariza la célula alcanza el umbral y puede despolarizarse, y esto hace que la célula se vuelva positiva. Hay una rápida repolarización que vuelve un poquito la negatividad que estaba anteriormente en la célula y entra calcio
cuando va saliendo poco a poco potasio. Aquí hay una rápida salida de potasio pero muy ligera, y aquí la entrada de calcio y la salida de potasio va a permitir este estado de meseta, por lo que en la fase 3 del potencial de acción hay una salida de potasio y vuelve a ponerse negativa la célula, porque recordemos que el potasio es positivo, vuelve a negativizar la célula, por lo que se llama repolarización. Y la fase 4, aquí vamos a tener un estado de equilibrio en la célula en el que va a estar preparada para volver a despolarizarse. La fase 4 depende también de este automatismo de la célula cardíaca. Vamos a ver que en el QRS coincide con la despolarización ventricular, porque el QRS nos representa esto, la despolarización ventricular. Las fases del potencial de acción, como ya bien les decía, vamos a recordar que el complejo QRS nos va a reflejar la despolarización ventricular y la onda P, la despolarización auricular. El intervalo PR refleja la velocidad de conducción a través del nodo aurículo-ventricular. De P a R es la conducción del nodo aurículo-ventricular. Y el intervalo QT, la duración del potencial de acción ventricular, es decir, de Q a T es todo lo que dura, comparándolo aquí, el potencial de acción del ventrículo. Pero el QRS es la despolarización, es decir, la contracción del ventrículo. El segmento TST va a reflejar el gradiente transmural de voltaje durante la fase de meseta. Aquí vemos el S y el T es el gradiente transmural. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para decir, y espero que haya quedado muy claro. Hablamos de una relación entre el potencial de acción con el electrocardiograma, los componentes del sistema especializado de conducción, sus cualidades, y hago una breve generalidad de lo que es el corazón.